digamos. Ese es un criterio científico por excelencia. ¿Por qué no podemos explicar algo propio del sujeto? Porque no tenemos forma de demostrárselo a otro. Entonces, en la medida en que no se ha visto por un otro, no existe. No puedo decir, tengo un fundamento de lo que soy. ¿Y dónde está? A ver, mostrámelo, explícamelo, digamos. ¿Dónde aparece eso? Y este es el problema, el puntapié, digamos, del planteo kantiano, que viene ligado, por supuesto, al contexto de su época, a sus diálogos con la física, y a su pretensión de querer hacer ciencia con la filosofía, en particular en lo relativo a esta noción de sujeto. Esto es lo que inquieta en la modernidad, ¿no? En la modernidad, Kant, vamos a ver después Descartes, vamos a ver después Hume, y la modernidad en su trayecto tiene una característica contextuada que es muy relevante para pensar esta idea del sujeto, que es la mecanicista, ¿no? Es decir, hay una concepción científica del sujeto en tanto yo tengo que demostrar lo que soy. ¿De qué modo? De una manera ordenada. No puedo hacer cualquier cosa en el mundo. No puedo pararme acá y empezar a hacer piruetas, claramente, porque queda descolocado. ¿Por qué queda descolocado? Como el perro. Queda descolocado. Es uno más acá. ¿Por qué queda descolocado? Y porque hay una lógica que estamos compartiendo más o menos todo, que tiene que ver con que yo estoy acá para dar una clase. No estoy para saltar ahí dando piruetas. A ustedes los desconcertaría que yo haga eso. Es un desconcierto. ¿Por qué es un desconcierto? ¿Por qué? Yo hago lo que quiero. ¿Por qué no puedo hacer lo que quiero? Y porque estoy ante otros. Estoy en un lugar donde ustedes me demandan una acción. ¿Hasta acá se va entendiendo? Me demandan una acción. Lo que yo creo muy propio, como estar acá parada hablando, en realidad no es propio. Existe en la medida en que están ustedes. No es algo que yo estoy haciendo por mí, digamos, ¿no? Para sentir la satisfacción de estar hablando acá por mi propio ego. Y no, hay un constructo que tiene que ver con un orden de cosas, ahí la concepción mecanicista que mencioné, y ese orden de cosas tiene que ver con un ordenamiento del mundo. El mundo debe estar ordenado. No podemos hacer cualquier cosa. ¿Por qué no podemos hacer cualquier cosa? Bueno, en la modernidad vaya si no hay casos de contextos políticos que rebalsaron esta idea, por ejemplo, la guerra civil inglesa es una, donde estuvo Hume, un filósofo que vamos a ver más adelante, otro filósofo que es el que inventó la noción de Estado, que es Hobbes, otro filósofo que es el que inventó la noción de propiedad privada, que es Locke, John Locke. Bueno, esa gente que dijo, y no podemos hacer lo que queramos, porque si cada uno se basa en lo que su voluntad le dicta y en su instinto violento, porque yo tengo ganas de algo, y puedo básicamente perjudicar al otro. Entonces, soy en la medida en que el otro restringe mi posibilidad de acción. De lo contrario, no habría sujeto. ¿No? Este es el gran postulado de la modernidad. Y esto es algo que a Kant en particular le interesa rescatar, ¿no? Vamos ahora a ubicarlo a él en este texto. Como dije, Kant es el primero que piensa o entiende que esta noción de sujeto tiene que poder ser de alguna manera demostrable. Debemos poder explicar lo que es el sujeto. Ahora bien, si no somos individuos aislados, una suma de átomos para explicar, digamos, la realidad de las cosas, pero tampoco somos una masa amorfa, porque es como si yo dijera, bueno, todos ustedes y todas piensan de la misma manera, y no.
Yo no puedo atribuirles a ustedes, digamos, un único criterio opinable sobre alguna cuestión en particular, porque todos van a opinar distinto, por ahí coincidan, por ahí no. Y este es el problema, la tensión entre, ahora pasamos de lo natural y lo cultural, la tensión entre el individuo y la sociedad, básicamente, ¿no? ¿Cuánto de mí hay en la sociedad? ¿Cuánto de la sociedad hay en mí? ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque los sufrimientos tienen que ver con eso, básicamente, ¿no? Los padecimientos que tienen que ver con un... Che, es grande el perro. Tiene una jeta... Para mí tiene dueño, ¿eh? Porque tiene collarcito. No sé si es de alguien de acá. Me interesa acá. Sí. No, pero tiene una boca. Nos agarra así, chiquito. Bueno, entonces la idea es establecer este criterio tensivo, digamos, entre lo individual y lo comunitario, por decirlo de alguna manera. Somos todos, soy ustedes y sí, pero no. Digamos, o sea, sí, soy en la medida en que estoy ejerciendo una actividad que los involucra, pero a su vez no, soy yo. Podría ser otro docente con otro modo, con otra forma, digamos, ¿no? Entonces, el planteo de Kant, y por eso la selección del Kant político, que vamos a ver de qué se trata, que va a estar un poco en consonancia con lo que vieron de Aristóteles y Arendt en el práctico, tiene que ver con esto. Bueno, ¿cómo pensar esa naturaleza humana en el marco de lo que me define? ¿Qué me define? Digamos, ¿no? Ya la pregunta por el fundamento, eso, algo que hay de abajo. Bueno, para Aristóteles, después lo vamos a ver mucho más adelante con Heidegger, por ejemplo, lo que aparece por debajo es lo que... No, un copado. Debo decir que ahí se va para el vestuario. Esperemos que no haga nada, si no llamo al Bedel para que lo saque. No hace nada. Si alguien le tiene miedo a los perros o algo puede suceder, me avisa y lo sacamos. Bueno, ¿por qué el Kant político? Porque Kant lo que hace... Ahí estamos. Kant lo que hace es conceptualizar la idea de un sujeto práctico. El sujeto no es solamente un constructo teórico. Yo no explico lo que es el sujeto, ¿no? Bueno, María es así, 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 asá, por ende es asá. Y no, María es el modo de ser, el modo en cómo actúa, el modo en cómo decide, el modo en cómo participa de un mundo común. No es solamente ese concepto que la define, ¿sí? En el texto de Kant, no sé si llegaron a leerlo, el texto se llama ¿Qué es la ilustración? Vieron que tienen dos textos, que es Idea universal en sentido cosmopolita y ¿Qué es la ilustración? Son dos textos. En particular este ¿Qué es la ilustración? Va a tener que ver un poco con esta explicación de cuál es el proyecto, cuáles son los motivos por los cuales tratamos de explicarnos en el mundo, es decir, en qué ámbitos nosotros somos o no somos, en tanto lo que él denomina un proyecto ilustrado. El proyecto ilustrado, un proyecto que Kant lo postula como en realidad inacabado. Hay muchas culturas y muchos países que están en el proceso de lo ilustrado, y la característica que tiene Kant, más allá de este proyecto que postula, es que para él el sujeto y la sociedad no se define o no se determina por lo que él denomina leyes naturales. Disculpe. Sí. ¿Eh? Ah, dale.
leyes naturales. Las leyes naturales son las que explican lo que es el sujeto en términos causales. Por ejemplo, ¿ahí ven? Las leyes naturales, que son las leyes naturales, las leyes que explican lo que es el sujeto en términos causales. Por ejemplo, yo soy buena docente porque quiero que me reconozcan. Es una ley causal, una ley natural, me define. ¿Por qué es natural? Porque depende de la experiencia. O sea, uso una noción empírica, digamos el concepto de reconocimiento, de algún lado lo sacamos, sabemos lo que significa ser reconocido, para justificar mi existencia, digamos, ¿no? Es decir, uso un medio para arribar a un fin. Las leyes naturales, en cambio, lo que explican son los mecanismos por medio de los cuales yo uso argumentos para validarme, digamos, para decir, yo soy de una determinada manera. Ahora, si hay algo que no tiene el ámbito político y ético en particular, en el planteo kantiano, es determinación de leyes naturales. ¿Por qué no habría determinación de leyes naturales? Porque si la hubiera, yo estaría actuando de manera egoísta. Me creería este individuo por fuera de todo el resto. Si yo dijera, deben reconocerme porque yo soy buena docente, entonces estaría usando un argumento que me beneficia a mí. ¿Qué les importa a ustedes eso? Es decir, no habría conexión con los otros, estaría autojustificando una acción de manera egoísta. Bueno, este es un poco el planteo de Kant cuando habla de el carácter universalista, ¿no? Si hay algo que caracteriza el pensamiento kantiano, de donde sale el proyecto ilustrado, es que es un proyecto que pretende el bien en común para todos y todas, y que su base es el uso de la razón, es la racionalidad. ¿Cuál es esa racionalidad? Es estrictamente formal, no hay ningún contenido. Digamos, es una disposición de estructuras racionales en donde se respeta lo que se debe respetar y punto. Digamos, ¿no? No hay argumentos que pueden contrarrefutar, digamos, esos principios. Por ejemplo, la dignidad. La categoría de dignidad es una categoría que debe respetarse por sobre todas las cosas. Es el mínimo de racionalidad que debemos usar para cualquier discusión que tenga que ver con algún tipo de conflicto social. Guerras, opiniones diferentes, es decir, ¿qué es lo que nos frena a que todo no sea un quilombo? Perdón por la palabra. ¿Qué es lo que nos frena? Y que tenemos que tener un mínimo de racionalidad para justamente no atacar al otro. Esa es la base, digamos, ¿no? A veces no se llega ni a esa base, pero la idea de un proyecto ilustrado es que justamente nos entendamos en el marco de una estructura racional, con un mínimo de racionalidad, en donde todos nos pongamos de acuerdo, más allá del contenido, y donde digamos, bueno, este es nuestro piso. Podemos discutir, podemos intercambiar, podemos definirnos en esa interacción, pero sin abolir ciertos principios que son inquebrantables. Por ejemplo, el respeto por la vida de un otro, ¿no? Son principios que para Kant serían ineludibles, digamos. De modo que, ¿qué implica presentar un proyecto ilustrado? Es un proyecto cultural, básicamente, ¿no? Es algo que nos forma, es un ejercicio que implica poner en cuestión nuestros propios límites de la razón. De decir, por más que yo piense egoístamente, y hay otro que me restringe esa posibilidad. Hay otro que ciñe esa intención mía de pensar para mi propio bien, ¿no?
Y es algo que me saca de esta lógica mecánica de ser un mero átomo para un otro. ¿Átomo en qué sentido? Mi vida no está disponible a otros. Yo tengo la capacidad de reflexionar sobre mi propia vida. ¿Qué es lo que me lo permite? El otro, paradójicamente. Justamente estar en sociedad, en ese carácter, diría Kant, insociable, pero a su vez sociable, lo que hace que yo haga uso de este ejercicio de una razón que establece sus propios límites. ¿Por qué? Y porque si no nos estaríamos matando entre todos, básicamente. Si yo dijera, no, yo tengo razón, y otro me dijera, yo tengo razón, se termina en un conflicto severo, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el planteo de este proyecto y por qué lo estamos pensando acá? Porque Kant dice, las leyes naturales, causales, que argumentan, digamos, o que sostienen la idea de que yo tengo que justificar mi existencia a partir de un acto, y sería un acto meramente egoísta. Kant piensa en la conciliación entre el individuo y la sociedad. ¿Somos insociables? Y sí, más que nada en esta época, donde la retirada del mundo de la acción es lo ideal. Esa retirada que nos suponemos como solos, en una supuesta solitud de pensarnos a nosotros mismos como si el resto no existiera. Pero ¿acaso esa decisión de pensarnos en solitud no es política? ¿No está construida culturalmente? ¿Estoy tan solo como creo? Bueno, para Kant, no. Digamos, hay una estructura que tiene que ver con el uso de la razón, con una estructura formal de esa razón que conoce sus propios límites, y uno de esos límites tiene que ser darnos cuenta que no estamos solos, que hay otras personas, que otros sufren, que las acciones de los otros impactan en nuestras propias decisiones. Bueno, ese es el carácter universal del planteo kantiano. Entonces, hay dos cuestiones, el universalismo y el racionalismo, ¿no? Son los dos criterios o pilares del planteo del proyecto ilustrado que postula Kant. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se entiende más o menos lo que estoy diciendo? ¿Sí? Cualquier cosa me frenan y me pueden preguntar, ¿sí? No se puede demostrar el fundamento propio del sujeto obsesionar con el mundo, ¿no? Claro. Pero, ¿por qué? Bueno, por eso, ese carácter demostrativo que la psicología después lo trabaja tanto, ¿no? Está injerto en las ciencias en general. La palabra demostración viene en realidad de la ciencia empírica, del modelo de las ciencias naturales, de la modernidad. Kant es moderno. La filosofía en esta etapa pensaba ganar terreno, al igual que las ciencias naturales. O sea, si las ciencias tienen legitimidad social, ¿por qué la filosofía no la tendría? Ahí empieza todo el lío, el revuelo, y ahí entra la psicología también. Es decir, bueno, tenemos que luchar para ver quién puede demostrar o explicar o dar argumentos explicativos más sustentables para decir lo que es la subjetividad. ¿Por qué importa tanto eso? Y porque con eso juzgamos un determinado modo de pensar, juzgamos cómo está confeccionada la psiquis, juzgamos un comportamiento. Eso da poder. La ciencia en esa época, digamos, era una lucha de territorio básicamente porque tenía poder, como la tiene hoy, sin ir más lejos. No estamos muy distantes a lo que ya pasaba en el siglo XVIII. Bueno, y entonces, ¿por qué esto de la demostración? Porque todos los criterios de la ciencia moderna, que después las va a recepcionar el denominado positivismo, son esos criterios en donde uno puede llegar a validar lo que es. O sea, como si fuera cierto. Eso lo vamos a ver con Descartes. En Descartes aparece re bien eso con la noción de certeza del yo. ¿Cómo validamos lo que es?
pudiéndolo explicar, demostrándolo, mostrándolo, eso que nosotros usamos tan regularmente y cotidianamente, o diciendo, ¿y cómo sabes? ¿Que lo podés demostrar? Sí, acá está la prueba. Esas cosas que hacemos, que las tenemos tan naturalizadas, bueno, eso viene de la filosofía moderna. ¿Por qué necesitamos demostrar para validar? ¿Cuál es el sentido de eso? Tiene un fundamento. Podemos llegar a la verdad a partir de lo demostrable. Eso viene de la modernidad, ¿no? Eso significa, o a eso me refería cuando hablaba de demostración. Vamos a ver, los tres filósofos que vamos a ver, escapándonos un poquito de Kant ahora, los tres filósofos modernos usan estos criterios científicos, ¿sí? ¿Y por qué científico? Porque la ciencia, y esto es algo que le importaba a Kant también, y Kant lo salvó con el proyecto ilustrado y fundamentalmente con la ética. ¿Somos personas que necesitan ser explicadas para un otro? Ahora, si nosotros estamos disponibles para un otro, yo necesito explicar quién soy. ¿Por qué necesito explicar quién soy? ¿Que estoy disponible para que ustedes me usen a mí como objeto en función a lo que yo explico de mí? ¿Cuál es el criterio? Yo no soy yo. Si yo digo, a mí me gusta subirme acá y hacer piruetas mientras doy clase. No, pero es una locura. No me estás demostrando que vos podés dar clase bien. Fíjense. Es decir, esas categorías son las que en definitiva determinan el modo en cómo yo actúo. Me definen. Y así todo. Digamos, soy para un otro en la medida en que el otro pueda explicar lo que yo soy. Nada menos. Y eso me identifica, ¿no? Volviendo un poco al proyecto kantiano, no tanto porque se nos va a ir un poco la hora. El proyecto ilustrado, entonces vamos a detenernos en esta cosa más conceptual, es un proyecto racional y es un proyecto universal, válido para todos los seres racionales. Establece que las leyes no son causales, esto que mencioné hace un ratito, es decir, no tengo que explicar ni justificar una acción a partir de un argumento que me beneficie, ¿sí? Soy buena con ella porque en realidad ella me ayudó cuando yo lo necesitaba, y estoy dando un argumento que alimenta mi ego, digamos, pero en realidad no tiene nada que ver con el común de esa situación entre ella y yo, ¿sí? Entonces, esa ley causal no justifica ningún tipo de acción ni ética ni política, siguiendo acá. No podemos pensar la acción ni ética ni política en el marco de las leyes causales. Esa sería la definición, ¿sí? Acá aparece otro concepto en el texto, que es la categoría de libertad. Y acá volviendo también un poco a la explicación de qué es esa naturaleza humana. Porque si naturalmente somos libres, se ve en el colegio, ¿no? Me parece, para los que vienen de la secundaria, o algunas, esta cuestión entre si estamos determinados o no. No sé si lo habrán visto. ¿No? Se ve. ¿Lo ven en filosofía o no sé si lo ven en algún otro? Política y ciudadanía, ahí está. Bueno, esa famosa dicotomía, si estamos determinados, si somos tan libres como creemos serlo, o si en realidad nuestra libertad está ceñida, está determinada por eso que hicieron de nosotros, digamos, ¿no? ¿Qué es la libertad? Yo puedo hacer lo que quiera, puedo empezar a tirar manzanas al techo y no. ¿Por qué? Porque la libertad se ajusta a una normativa, digamos, ¿no? No debo salirme de los límites de lo posible porque no sería lógico. No habría razón por la cual yo hiciera eso. Y eso es lo que dice Kant.
no hay razones para apelar a ninguna causa externa que no sea en beneficio del bien común. Esto es un principio formal en el planteo kantiano, o sea, no hay contenido, es a priori, independientemente de toda experiencia. La estructura formal, ¿qué nos permite? Nos permite, por ejemplo, evitar la violencia, nos permite, por ejemplo, respetar la vida humana, y nos permite de alguna manera hacer un ejercicio de principios legislativos para un bien común, ¿no? Eso es la legalidad del planteo kantiano. La libertad humana entonces es todo un tema en el planteo kantiano, yo no sé si lo han leído en el texto. ¿Qué es la libertad en Kant? ¿Qué entendieron ustedes? Pueden participar también, yo hablo, pero pueden pararme y... ¿Qué entendieron o si pudieron situar lo que es esa palabra y cómo está explicada desde el planteo kantiano? A ver. El uso público de la razón. Muy bien. ¿Qué es el uso público de la razón? Por ejemplo, lo que estás haciendo vos ahora, o sea, dar una clase, porque lo define como aquello que cualquiera pueda hacer ante todo un punto y controlar el universo de los lectores. Muy bien, muy bien. El uso público de la razón tiene que ver con que yo no soy nada por fuera de eso. Eso lo vamos a contrastar bastante, eso es un tema, ¿no? Si uno lo lleva al terreno de la psicología, por ejemplo, uno podría decir, por ejemplo, el dolor. El dolor. ¿Qué es el dolor? ¿No? El dolor es intransferible. Si a mí me duele la panza porque tengo hambre, por ejemplo, ¿no? Eso es un dolor propio, no lo puedo transferir a otro. Es algo que yo siento singularmente. Ahora, ¿cuál es el motivo de ese dolor de panza? Que no pude comer. ¿Por qué no pude comer? Digamos. ¿Por qué no pude comer? Porque no tenía plata, porque no tenía tiempo. ¿De dónde vienen todas esas conjeturas? ¿Son mías propias? No. El tiempo y la plata. Tengo la capacidad de autolegislar, digamos, el tiempo y la plata, y no. Son condicionamientos externos que tienen que ver con un padecimiento interno. ¿Sí? ¿Qué dice Kant? El uso público de la razón tiene que ver con entendernos en estos términos. ¿Sí? Lo público es intransferible, tiene que ver con una experiencia propia, el dolor de panza, pero los causales en definitiva tienen que ver con categorías que atraviesan a todos, porque en definitiva estamos construidos desde esa praxis que determina nuestra naturaleza de acción, o nuestra, mejor dicho, nuestra capacidad de acción en el mundo. Entonces, ¿somos libres? ¿Cuál es la libertad? Y hacer un ejercicio crítico de ese condicionamiento. Por ejemplo, ¿qué significaría hacer un uso crítico de ese condicionamiento? De eso se trata la publicidad. Reclamar mejores condiciones salariales para llegar a fin de mes y que no me duele la panza porque tengo hambre. Ese sería, por ejemplo, un recurso en términos públicos, usando un mínimo de racionalidad. Todos tenemos derecho a eso, ese sería el mínimo de racionalidad, y llevarlo a cabo en el ejercicio de la acción pública, compartida. ¿Se entiende? Esto es un ejemplo, bastante real, por cierto, pero bueno, es un ejemplo al fin. Entonces, es la idea de tematizar esto, ¿no? ¿Cómo establecer un criterio entre lo individual y lo social que un poco beneficie este bien común, o tenga como criterio el bien común, y a su vez el modo en cómo yo entienda mis propias acciones, ¿no? Entre lo común y lo individual. La referencia a la especie por sobre el individuo, bueno, para Kant siempre prioriza, los criterios kantianos son humanistas, ¿no?
¿no? Siempre prioriza a la especie humana como especie, no hay individuos aislados. Y acá aparece una categoría en el texto que incluso está en Ideas para una historia universal, en sentido cosmopolita, que es en la categoría de la autonomía, no sé si llegaron a leerla, el concepto de autonomía, la pudieron leer, concepto de libertad, concepto de autonomía. ¿Qué es la autonomía? Está también en la ética kantiana. Bueno, la autonomía es parte de esta estructura de un proyecto ilustrado que prioriza la razón o la formalidad de esa razón. Desprovista de todo contenido, autónomo, que yo tengo derecho a decidir por mi propia vida. Tengo derecho a decidir qué hago con mi vida, independientemente de lo que suceda con mi vida. Es un principio, digamos, ineludible del humano, de la especie humana. Tiene la capacidad de reflexionar por sí mismo. Ahora, ¿en qué medida yo hago lo que quiero con mi vida? En la medida en que hay un otro que no tengo que molestar, digamos, básicamente, ¿no? Es decir, el principio que sostiene este carácter autónomo es el humanitario. Está en vistas a la especie como humanidad en sí, como totalidad, ¿no? A eso se refiere Kant cuando habla, estoy siguiendo el texto de que es la ilustración, ¿no? Y idea universal. A esto se refiere Kant cuando habla de referencia a la especie por sobre el individuo. Y acá aparece una categoría que está vinculada con esta noción de autonomía, que es la de dignidad humana. Tengo el derecho a decidir por mi propia vida y tengo derecho también a tener derechos. Ese es un principio ineludible de la vida que todos y todas compartimos como especie, digamos, ¿no? Eso nos diferencia de los animales, dice Kant, y eso nos diferencia de toda especie, de toda otra especie en general. ¿Hasta acá se va entendiendo? ¿Sí? ¿Van siguiendo más o menos la lectura de lo que leyeron? Fíjense que Kant es engañoso cuando ustedes lean, por ejemplo, la palabra libertad o autonomía, porque pareciera como si Kant hablara del individuo, ¿no? Es decir, bueno, a la autonomía, de hecho uno lo entiende así en el lenguaje vulgar, la autonomía es lo propio de uno y no tiene que ver con el resto, ¿no? Sin embargo, Kant dice, puedo tomar decisiones por mí misma en la medida en que eso pueda ser universalizable. Y ahí está el carácter rigorista o formal del planteo kantiano. Yo lo puedo hacer porque todos lo podemos hacer. O sea, es una disposición propia de la razón que me permite cuestionarme, porque todos tenemos esa capacidad de cuestionarnos, ¿no? La capacidad, por ejemplo, en la categoría de dignidad, que es una categoría muy linda del planteo kantiano, que la usa en la política y en la crítica de la razón práctica, la ética, la noción de dignidad es el respeto a la dignidad humana. Entre la guerra de Irán y Estados Unidos, digamos, no importa si hay motivos para matar, hay un principio que no debe abolirse jamás, que es el principio de respetar la dignidad humana, de no tenernos en esas condiciones. Punto. O sea, ese es el piso para después discutir cómo vamos a acordar un contexto, una situación en ese marco, ¿no? No hay mucho más que discutir, eso es formal, dice Kant, ¿no? Esa categoría de dignidad y autonomía también se trabaja mucho en cuestiones de bioética, por ejemplo, la eutanasia, es decir, en los criterios que sostienen esa decisión propia de querer tomar decisiones por mi propia vida, ¿no? Ahora, eso no sería posible si uno no lo elevara a términos universalistas, es decir, que yo pueda decidir que en una determinada situación yo me quiera quitar la vida, no significa que eso no tenga que tener un sustento como un derecho público del ciudadano al cual yo pueda acceder. Si eso no tuviera legitimidad social, no podría ni siquiera pensarlo, ¿se entiende?
Y esto es lo que dice Kant cuando habla de esta atención y ejercicio de la razón pública. Hay que cuestionar estos criterios, pero no para que el individuo, digamos, para satisfacer necesidades propias del individuo, sino para que eso se convierta en una ley universal, sea válido para todos, ¿no? Entonces, el concepto de dignidad y el concepto de autonomía no es individual. Es individual en la medida en que pueda convertirse en ley universal, ¿no? Esa sería la estructura del planteo kantiano. Me quedó, está desconfigurado con el PowerPoint que armé yo. Bueno, disculpen la flechita, porque quedó mal. En el mío quedó bien, pero tengo otra cosa. Bueno, el proyecto político en el marco de este proyecto ilustrado. Vamos con esto. ¿Cuáles son las consideraciones universales que Kant establece para explicar qué modo, o de qué modo llevar a cabo estos criterios humanistas, ¿no? Los antagonismos sociales, en primer lugar, es decir, esta idea de sociable e insociabilidad. Tendemos a aislarnos del mundo, pero a su vez pertenecemos a él, somos en comunidad. Ustedes lo deben de haber visto con Hannah Arendt, él lo era quemado, ¿no? Con la categoría de pluralidad. ¿La llegaron a ver con Hannah Arendt, esa categoría? Está lo privado y está lo público, digamos. ¿Cómo? Está lo privado y está lo público, digamos. Está lo privado y está lo público. Bien, ¿y qué? Lo así público sería la familia, el hecho de... Y después lo público sería tal vez lo político, digamos. O sea, a trabajar, creo que lo había entendido de esa forma. Exacto. ¿Y lo público cómo se entiende? ¿Cómo lo entendieron desde el planteo arendtiano? A ver. Si alguien me lo puede explicar. Para que me lo haya leído, no sé. ¿Cómo entiende Arendt o cómo ustedes reconstruyeron esta cuestión de lo público entre Aristóteles y Arendt? Sí. Es lo de la polis. Bien, ¿qué dice la polis? ¿Cómo está definida nuestra naturaleza humana? Él hace referencia a la familia, parte de ahí. Bien. Y desde la familia, ¿sabe por qué? Ella hace referencia a 3 pasos, por ejemplo. Bien. La labor, el trabajo y la acción. Muy bien. Y ella hace referencia a que de la acción sale el hombre libre. Exacto. Exacto. La acción sería lo análogo en el planteo de Kant a atrévete a pensar por vos mismo. Esa salida de la minoría de edad, ese piso que nos permite la razón pensar nuestras propias prácticas. La iluminación es lo que permite hacer la acción. La acción. Sí, la acción no es iluminación, ¿no? La acción es una capacidad de fundar un sentido nuevo en el mundo, ¿sí? De la novedad, la denominada novedad del planteo arendtiano. Bien. La naturaleza se experimenta en soledad, pero vivimos entre otros. El principio de un contexto ilustrado se basa en un criterio de la libertad, la razón y la historia como progreso. ¿Cómo entendieron estas 3 nociones que aparecen en el texto de Kant? A ver, si alguien las puede explicar. Así conversamos un poquito también y se vuelve tan monótono. ¿Cómo es la pregunta? Esta noción de libertad, razón e historia. Hannah Arendt habla de que todos seres humanos, todos tenemos historia. Ella hace referencia a eso. En Kant estoy hablando ahora, en el texto de Kant. ¿Por qué Kant habla de estas categorías? A ver, ¿quién las puede explicar más o menos? ¿Cómo las entendieron ustedes? ¿Por qué mete a la historia Kant en el medio, digamos?
¿Qué entiende por historia? La historia del individuo, ¿es la historia del individuo? La historia en el planteo de Kant. Sí. ¿Cómo? No es la historia individual, es la historia del conjunto. Es la historia del conjunto, es la historia de los eventos políticos de la especie que transita a lo largo de su recorrido, ¿no? Es una historia que lo determina. Ahora, ¿cómo es esa historia? ¿Tiene contenido para Kant? ¿No tiene contenido? ¿Para qué nos serviría pensar esa historia en términos de una racionalidad, digamos? Exactamente, serviría de crecer. Es decir, esos antecedentes me darían la posibilidad de pensar por mi propia capacidad racional, transgredir, digamos, eso que me determina y poder modificarlo, progresar, ¿no? Bien, ¿qué más? Esta idea de historia que refiere a la idea de un progreso y un bien, eso que nos caracteriza o nos define como ciudadanos. ¿Cómo entendieron esta noción de ciudadanía? Estamos en un proceso de ilustración, algunos no llegaron ni al piso de la ilustración, es decir, no es que todos estamos en proceso de la ilustración, algunos ni siquiera llegaron a esa distancia, ¿no? Directamente, por ejemplo, apelan a la violencia o al conflicto, no a ningún piso que refiera a ese momento de intercambio racional, de un mínimo de racionalidad compartido. ¿Qué significa esto de estar en proceso? ¿Culmina en algún momento? ¿No culmina? ¿Cómo lo entendieron? ¿Tiene que ver con un contenido? A su vez no tiene que ver con un contenido. Tiene que ver con un registro propiamente formal, digamos, de esa razón que sabe de sí misma y de sus propios límites. Sí, a ver, en realidad cuando el individuo se ilustra, sería como pasar a ser adulto de alguna manera, olvidarse de... Exacto, pasaría a ser un adulto. La propia alguien más que lo esté acompañando y guiando. Bien, muy bien. O sea, sería la salida de un adoctrinamiento, ¿no? La salida de un adoctrinamiento. ¿Y qué es para Kant adoctrinarse? ¿Cómo lo entendieron eso? ¿Qué es la salida de un adoctrinamiento? Seguir las pautas que marca otro. Seguir las pautas que marca otro. Obedecer. Muy bien. Obedecer, seguir pautas. Gracias a qué yo puedo transgredir eso al uso público de la razón. ¿Sí? Gracias a eso yo puedo transgredir, modificar, progresar, básicamente, ¿no? Bien. Esto indica que para Kant la humanidad, el humanismo y el hombre, digamos, básicamente, es un fin en sí mismo. Como dijimos cuando comenzamos la clase, no hay causalidad, no hay una naturaleza o un argumento causal que justifique nuestras acciones. No es que hacemos las cosas para beneficio propio o con la finalidad de yo ser retribuida de alguna manera o legitimada de alguna manera, ¿no? Kant dice, la característica del hombre es que es un fin en sí mismo, o sea, no hay nada que discutir, básicamente, ¿no? Somos en esa dignidad y en esa, por decirlo así, autonomía que nos define como personas, básicamente. Somos fines en sí mismos. Ahora bien, ese principio humanista, digamos, para Kant, está sostenido por el uso de la razón y por la conformación legislativa de los derechos, lo que entendemos por derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, los derechos humanos salen de Kant, son kantianos. La ONU es kantiana. La Organización de las Naciones Unidas es kantiana. No pareciera. ¿Eh? No pareciera.
Es parecida, no es tan así como la pensaba acá, me parece, pero es... ¿Eh? La idea es kantiana. La idea, después en lo que se lleve, lo que sea en efecto. Bueno, la búsqueda por alcanzar la felicidad, el proceso ilustrado gestiona la esfera pública, el principio de igualdad y ciudadanía, y acá vuelve a retomar Kant la categoría de libertad de expresión. ¿Por qué es importante pensar este principio legislativo, autorregulativo de la razón para ser libres? Si no tuviéramos la capacidad de salir de ese condicionamiento externo, de rebelarnos, por decirlo de alguna manera, y no seríamos libres. ¿Gracias a qué somos libres? Al uso público de la razón, digamos, ¿no? Al ejercicio de la razón. ¿Qué lo hay afuera? Ah, mira. Tienen altos fans los reciben. Bien. Libertad de expresión, lo que hoy comúnmente entendemos como libertad de expresión. Expresiones que tienen que ver con manifestaciones públicas, reclamo de derechos. Bueno, eso es salir de la minoría de edad. Es no quedarnos conformes con lo ya establecido, sino tener la posibilidad de modificarlo para más ampliación de derechos. Eso es un principio kantiano por excelencia. Ahora, después de qué se traten los derechos, el contenido de todo eso después es otra cosa, ¿sí? Sería un derivado para Kant. La base es que tenemos esa posibilidad de expresarnos por nosotros mismos en el ámbito público, sosteniendo un principio racional indubitable de poder, por ejemplo, protestar, ¿no? Reclamar un derecho. Eso es lo que nos hace ciudadanos. El destino de la humanidad, entonces, él menciona 3 categorías, que es la de insociable sociabilidad, salida de la minoría de edad, atrévete a pensar por vos mismo, ¿no? El gran lema del proyecto ilustrado, que hace que el hombre tienda a agruparse, pero también a aislarse, ¿no? Y pueda entrar en estas contradicciones o conflictos propios de la razón, en donde yo me creo en solitud, pero estoy en sociedad, en donde yo creo que un derecho me corresponde a mí, pero no al otro, ¿no? Entra en estos conflictos propios de la razón, que la razón sabe resolver, digamos, ¿no? De alguna manera, sabe arribar a una conciliación de ese conflicto y decir, corramos todo este contenido de lo que me lleva a entrar en conflicto y atengámonos a un principio legislativo válido para todos. Después lo que suceda en cuanto al contenido es otra cuestión. Pero esa capacidad existe, ¿no? Y nos define como naturaleza humana, en definitiva. Sí. Y le quería hacer una consulta. Respecto a lo que es salida de la minoridad de edad, hace referencia a la iluminación, tengo entendido yo. ¿A la? Lo interpreté mal. ¿A la? Cuando habla salir de la minoridad, habla respecto de la iluminación. ¿Iluminación? Sí. ¿El iluminismo? Sí. Claro, el iluminismo sí. Eso tiene una deriva también por el lado de una tradición francesa, que es la de Voltaire y Robespierre, que es otra deriva de este planteo del proyecto ilustrado que remite a lo mismo, ¿sí? Digamos que sí, tienen cosas en común, ¿sí? Ahora, proyecto ilustrado en camino. Como bien decía hoy el compañero, la ilustración como proyecto no es algo consolidado, es algo que depende del propio movimiento, de la dinámica entre la sociedad y el individuo, es decir, no es algo que, bueno, ya llegamos, ya somos ilustrados y punto, ¿no? Culminamos esa tarea del pensar. El pensar no culmina nunca, digamos, sigue en el tiempo. Y acá Kant define a la libertad como la regulada por leyes universales, a diferencia de las leyes naturales, esto es lo que decía al principio, ¿no? Que operan según los criterios causales. Un proyecto ilustrado se basa en la incondicionalidad de principios regulativos de la razón,
La incondicionalidad de la razón es hacer ejercicio de mi capacidad de acción sin dañar al otro. Ese es el lema a priori, digamos, ¿no? Sin violar la dignidad humana en general. ¿Por qué? Porque destruye a la especie misma, ¿no? Este es el carácter humanista de este planteo universalista que postula Kant. ¿Por qué pensar en la libertad? Bueno, yo no sé si coinciden, lo podemos conversar, marqué, señalé 3 categorías que tienen que ver con la capacidad de perseguir fines sin perjudicar a los demás. Todos los sujetos de la sociedad tienen el derecho a progresar sobre la base de un criterio de legislación popular. ¿Sí? Justo tocando estas preguntas, relacionándolo al ejemplo, por ejemplo, que dije con el conflicto de Irán Estados Unidos. Cuando tenés un grupo, una sociedad que justamente está siendo perjudicada, ¿cómo entran estos conceptos dentro de normal? Porque si agarro los primeros 2 ítems, si yo tengo derecho a progresar, pero le estoy limitando recursos al otro que también está en una condición como la mía, ¿cómo hace ese equilibrio ahí? Para eso está el criterio universal. No hay equilibrio. Vos no tenés que hacer equilibrio con el resto. Sería así la lógica. Sino que vos tenés que poder actuar vos mismo al mismo tiempo que quieras que eso, diría Kant en la ética, se convierta en ley universal. ¿Se entiende? No. Al mismo tiempo. O sea, entendí, pero no lo agarré. Es decir, vos trajiste a colación el ejemplo que habíamos pensado en Irán y Estados Unidos. Bueno, bien. Ahí hay un conflicto bélico sobre la base de algo que se está violando, independientemente del contenido. Puede haber conflicto, pero no necesariamente una guerra. Puede haber conflicto, pero no necesariamente estar violando los derechos de las personas o violando la dignidad a la vida de otra persona. Entonces, ahí, ¿qué dice Kant? El conflicto no es violencia. El conflicto viene de la razón y lo que establece son límites para que esas cosas no pasen. ¿En qué medida, digamos, te va a afectar a vos en la medida en que vos te veas representado como gente que tome esas decisiones? Porque Kant habla de estos procesos legislativos de derechos. O sea, cree en la jurisprudencia, habla de estructuras del tipo burocráticas, ¿no? Que no. Entonces, ¿cómo va a operar eso en vos? Y en la medida en que se tomen decisiones públicas con un mínimo de racionalidad, en donde la violación a los derechos de las personas no se ataquen. Puede haber conflicto, podemos discutir, podemos estar en desacuerdo, por supuesto, y eso es la polis. La polis aristotélica es eso. Es la capacidad de entrar en conflicto, si no, no seríamos personas, estaríamos siempre de la misma manera toda la vida, ¿no? O toda la historia de la humanidad. El tema es cómo se interpreta ese conflicto, ¿no? El conflicto puede llevar a la violencia, al uso del poder, al derrocamiento de la especie, al aniquilamiento de la especie, al aniquilamiento de la soberanía de un país, qué sé yo, no podría decir un montón de cosas. O bien se puede ejercer críticamente tratando de llegar a un buen puerto. Por ejemplo, por medio del diálogo. El diálogo sería una categoría paradigmática de cómo se adentra esta lógica de lo racional en términos universales en el planteo kantiano. El diálogo es parte de eso. Dar el mejor argumento. No sé, bueno, si esto va a lastimar a otros, claramente tomemos otro camino. Un argumento. Entonces Kant sostiene que estos principios individuales tienen que poder sostenerse en la medida en que puedan convertirse o sean válidos para todas las personas. Por eso no hay separación entre, como tampoco lo hay en Aristóteles, si uno va al caso, donde entiende que la naturaleza humana es praxis, es práctica humana, es la capacidad de tener discurso o lenguaje, ¿no? En Kant es lo mismo. Lo que pasa es que Aristóteles, bueno, para empezar es otra cosa, pero sí Kant conserva este principio irrefutable de una capacidad
discursiva, racional, básicamente, en la que por lo menos lleguemos a un mínimo de acuerdo de no estar matando a la persona. O sea, ¿no? Ese es un Pero ahí principio. ejerce la libertad el más poderoso. ¿Eh? Y Ejerce tenemos la libertad de nada menos poder pensar en esto. Entonces, si tenemos la libertad de poder pensar en criterios que no violen los derechos, bueno, para Kant eso es la libertad. Claro, ¿Qué otra cosa casi que sería? hablaba el joven, Ah, ahí la libertad la ejerce. La libertad con la razón la ejerce el que mayor poder tiene. En este caso, Norteamérica e Israel. bueno, País. para Kant no. Para Kant no. O sea, no se Kant cumple- tiene que haber, por eso mencionaba el caso de la ONU. No, es que tiene que haber alguien que frene eso. O sea, la Organización de las Naciones Unidas, ¿qué es? Y bueno, es una entidad donde si se ve un conflicto, donde se violan esos derechos, tienen que tener la potestad de ir y decir, momentito, muchachos, no podemos estar haciendo esto. Para eso se supone esa entidad independiente del contexto y de los conflictos, que ponga un freno a la violación de los derechos básicos de las personas. Ese sería el planteo kantiano, digamos, ¿no? Sí. Bien, o sea, con ese ejemplo que había dado el compañero de yo, digamos, yo uso mi libertad, digamos, pero, o sea, perjudico al otro en beneficio mío. Se podría contradecir con esto de tratar al hombre como un ser mismo. Exacto. Lo que hizo Kant. Exacto. Fíjense que Kant es difícil de pensarlo porque es formal lo que plantea. Digamos yo, porque di ejemplos concretos como para pensar esta estructura racional como opera, pero para Kant es formal. Hay principios, por ejemplo, el pensarse a sí mismo, como fin en sí mismo, sin dañar a los demás, es un principio regulativo de la razón, ineludible. Digamos, ¿no? Puede ser un conflicto bélico, como puede ser, qué sé yo, una pelea entre hermanos, como puede ser un conflicto en la calle, como cualquier cosa. El principio está en respetar esa legislación, digamos, que es indispensable para pensarnos en sociedad, porque no estamos solos. Entonces, lo que uno cree que hace solo es producto o efecto de esa determinación de un contexto que a uno lo determina, ¿no? En eso hoy. Sí. Pero, ¿cómo sería eso? Porque, digamos, mi libertad comienza a decirme la cosa. Exacto. No voy a hacer eso. Tú lo has dicho. Claro. Exacto. Es eso. Sí. Ahí surge la ley, la constitución, ¿no? ¿Eh? De ahí surgen las leyes, la constitución. Y ahí surgen las leyes, exacto, muy bien. Esas son las leyes. Esas son las leyes. Pero que también las leyes están sujetas a discutirse. No son estáticas las leyes. Por eso el proyecto ilustrado está en movimiento. Es decir, tenemos la posibilidad de seguir discutiendo. Una ley es una ley que uno acata. En realidad tiene un contenido más bien formal, porque, por ejemplo, remite a la obligación, ¿no? Pero que a su vez tiene la capacidad de ser revisada, ¿no? O reformulada. Está muy bien. Las leyes sería un caso. Pero también no se la respeta. No se la respeta, bueno, pero ahí entraría el principio kantiano, ¿no? Digamos, justamente. O sea, no se la respeta en determinado esfera. Por ejemplo, si yo no respeto la ley, voy a recibir una sanción. Pero quien ejerce el poder no respeta una ley, por ejemplo, la ley. Claro, no es igual para todos, decimos. Exacto. No es igual para todos. No todos somos iguales ante la ley. Para Kant debería suceder que sí. Digamos, si hay algo que permite la razón, es que haya criterios para todos por igual, sin perder, y en esto retomo un poquito a Arendt, porque vieron los prácticos, sin perder la singularidad. Porque la legislación puede existir un imperativo que nos indique lo que debemos hacer, pero también estamos nosotros como personas, tampoco nos hagamos los pavos y digamos,
tiene que haber una racionalidad objetiva que a todos nos contemple. Bueno, pero tenemos deseos, inclinaciones, queremos cosas que tal vez, no sé, no existan. También somos humanos. Pero Kant invierte esta lógica. Es en realidad el genuino sentido de lo humano, de lo humanitario, es acatar ese criterio objetivo que la ley de la razón impone, digamos, ¿no? La dignidad a la vida, principios que no se pueden abolir de ninguna manera, por más que yo tenga el deseo de lo que quiera. Son principios regulativos, hacen que yo actúe de una determinada manera, ¿no? Sí. Es similar a la ética alcohólica, que es el bienestar de la polis. Exacto. Es similar a la polis. De hecho, Kant saca, digamos, en la categoría de la razón, logos aristotélico, ligado al discurso y a la acción, ¿no? Eso proviene de Aristóteles, eso lo inventa Aristóteles, digamos, ¿no? Entender que el ámbito público, digamos, debe identificarse con esa naturaleza humana que es la capacidad discursiva, la lexis, ¿no? Y interesante porque para Aristóteles la noción de discurso, lexis, es también acción y posibilidad de discurrir. Por ejemplo, ahora cuando veamos en la próxima clase que vamos a ver Descartes. En Descartes, por ejemplo, no aparece la palabra discurso, a pesar de ser un racionalista. No aparece la palabra discurso, aparece la palabra, porque él tiene la recepción latina de todo el medioevo, ¿no? Es discurrir. Discurrir, ¿no? No es discurso, sino es discurrir. Que discurrir significa la capacidad de discernir. El discurso que hace posible, por el contrario a Kant, no nos hace llegar a una verdad concluyente, decir, bueno, la razón es la que impera estableciendo sus propios límites. La posibilidad de discurrir lo que hace es dubitar. ¿Será tan así que esto deba acatarlo de esta manera? ¿No será tan así? Bueno, ahí entra como el yo pensante, que es lo que vamos a ver próximamente para entender cómo opera este fundamento práctico de Lojano, ¿no? Es que bajo ese concepto los ideales kantianos terminan siendo un esqueleto nomás de son un concepto ideal que realmente se atribuye a la vida. Porque así como hay una diferencia de poder y una diferencia en la diversidad de las leyes de cada libro, esa razón también se vuelve subjetiva. No debería. Si se vuelve subjetiva ya caemos en las leyes causales de la naturaleza. Justamente Kant se quiere separar de eso. Es decir, no deberíamos. La razón no es algo que te pertenece a vos o a mí. Es algo que nos pertenece a todos por igual, ¿no? Diría Descartes. ¿No le pertenece a quien tiene más poder? No, porque ahí ya entrarías en un argumento que condiciona esa lógica racional. Estás usando la categoría de poder como medio para justificar un fin, que es el uso de la razón. Entonces Kant te diría, no, estás usando una inclinación fáctica, arbitraria, posible, para justificar el potencial que la razón tiene por sí misma, que es valerse por sí misma. Más allá de todo eso, puede ser por poder, puede ser por no poder incluso, por beneficio propio, digamos, ¿no? Creo que lo dijo hoy un compañero, ¿qué pasa si yo me beneficio, tengo el beneficio yo y otros no? Incluso a nivel beneficiado o beneficiada, está mal usar ese argumento, ¿no? Porque... Pero ahí está la fragmentación justamente del ideal a la realidad. ¿Por qué sería ideal? Vos lo ves como una ideal, es decir, como no lo ves muy posible llevarlo a cabo. Es que es posible, pero siempre en ciertas medidas, nunca hay un blanco y negro, siempre hay diferentes escalas grises. Quizás a lo mejor hay una mayor igualdad en Europa, pero si lo abarcás a un nivel global, ya esa brecha se vuelve mucho más grande realmente de lo que. Y ni siquiera tiene que escalarse a
situaciones globales o Sí, claro. en el país. Yo tranquilamente puedo tratar mal a alguien porque digo, ay, pero yo tuve un mal día. Y yo, a pesar de tener un mal día, hice cosas que hicieron bien a mi familia, a mi perro, etc. Entonces, eso justifica mi bien en base a... Sí, justifica tu acción incluso. Justifica, básicamente justifica la acción que... Sigue siendo arbitrario, pero ahí es donde se aplica la subjetividad personal. Cada uno. Ahí es donde se aplica el, bueno, en vos querer convertir tu propia imparcialidad, digamos, en un bien para un otro. El otro no tiene que estar comiéndose porque vos tuviste un mal día. Digamos, para eso está el criterio de tu capacidad de salir de esa minoría de edad y decir, no, no tengo que pensar egoístamente, tengo que pensar en términos de una otredad, porque yo en definitiva soy eso. Entonces, que es ideal, está bien la crítica, puede ser, digamos, que sea un proyecto pretencioso, pero es el que de hecho evita, digamos, muchos sufrimientos, ¿no? Alguien había levantado la mano. Sí, vos. Sí. Para acá sería... Para acá eso... Kant no piensa en la particidad humana. No importa la época. En toda la historia de la humanidad hubo un montón de temas, ¿no? Por ejemplo, el derecho... Pongamos este caso interesante que puso ella. No, sí, eso. Interesante el ejemplo que puso ella, que lo quiero retomar un poco. Por ejemplo, voy a entrar en un debate ya al final de la clase que no da, pero bueno, lo voy a mencionar. ¿Qué hora es? Ya falta poquito. Que es el derecho a percibirme como quiero. Gran tema, digamos. ¿Cómo ubicamos este tema en el marco del planteo kantiano del proyecto ilustrado? ¿Qué diría Kant a esto? Yo tengo el derecho, porque de hecho se convirtió en un derecho. De hecho, en la ley de identidad de género, incluso en la ley de salud mental, también aparece este modo de respetar las singularidades, respetar más que nada la situacionalidad, digamos, de la experiencia subjetiva. Por ejemplo, no tratar a las personas como locas y meterlas en un manicomio, o no tratar a una persona distinto que está delirando por el hecho de autopercibirse de otra manera o querer identificarse de otra forma. Ahora, ¿cuál es el límite de eso? Diría Kant. ¿No? ¿Qué pensaría Kant de esto? ¿Eh? ¿Y por qué se deshumanizaría, digamos, no? Claro. Sí, pero uno podría decir, sí, claro, no perjudicar a terceros, pero uno podría decir, ¿hasta qué punto uno puede autopercibirse como uno quiera? ¿Cuál es el límite de eso? ¿Quién impone el límite de eso? El otro, bueno, muy bien, muy bien. Muy bien, el otro impone ese límite, ¿no? Una legislación, una norma, ¿no? El otro. Ahora, trayendo un poco a colación lo que mencionaba la compañera recién, uno podría decir, bueno, ¿y qué pasa en distintas culturas donde se manifiesta, digamos, o se entiende, por ejemplo, en el caso de la figura de la mujer,
de otra manera esa identidad, ¿no? En donde hay violaciones de derechos mucho más explícitos que por ahí los que podemos vivir acá o los que pasan en otro país. Bueno, ¿cómo opera ahí este criterio, el criterio de un proyecto ilustrado kantiano? ¿Cómo operaría? Kant pensaría que a pesar de todo eso, de toda esa facticidad, hay posibilidades de hacer uso público de esa razón que me permita refutar eso que está instalado. En la medida en que obviamente no ataque ni violente, digamos, la dignidad del otro como persona. Es indistinto el contenido. Puedo ser discapacitado, puedo ser, no sé, puedo ser, hay distintas formas de ser, distintos modos de ser, pero hay algo que se debe respetar siempre. No importa lo que soy. Importa que soy humano y como tal tengo esa capacidad reflexiva para salirme de eso que me determina una norma, me determina que yo tengo que pensar así, que tengo que ser mujer, que me tengo que vestir así, que tengo que hablar así. Sí, puede ser una mujer, puede ser una persona que no tenga las herramientas, por ejemplo, para acceder a una clase, puede ser una persona que no esté, no sé, en sus funciones cognitivas lo suficientemente apto para abrir una clase, pero eso no significa que no sea persona. Digamos, los modos pueden ser muchos, se pueden dar de muchas maneras. Para eso está acatar este principio regulativo de la razón. Si de lo contrario no podríamos ser inclusivos, básicamente, ¿no? Es decir, el gran tema del planteo kantiano es ese. Por eso es tan importante. Por eso. Claro, plasmarse en un derecho, por ejemplo. ¿Sí? Bueno. Luego de esto, que quedan unos minutos, voy a contarles que la semana que viene nos seguimos viendo, es decir, hay clases con normalidad. Traten de no es de mala onda, digamos, pero traten de no escribir tanto en el campus, en los mensajes, salvo que sea una cosa de fuerza mayor, ¿vieron? De decir, realmente tengo la duda de que no sé si la semana que viene hay o no clase, pero no se vayan porque voy a decir lo que tienen que ver la semana que viene. ¿A dónde van? Para la semana que viene vamos a ver a Descartes. A René Descartes. Tienen el material subido en el campus o en la fotocopiadora también, están impresiones. Es la segunda meditación cartesiana y la selección de las pasiones del alma. Descartes, ¿no? Descartes se escribe. ¿Sí? Lo digo de vuelta. La segunda meditación, es decir, la segunda meditación, meditaciones cartesianas de Descartes, sería la 2. Y las pasiones del alma está en la selección ya armada en el campus, así que ahí ya se la pueden descargar y leerla. Vamos a arrancar con eso, ¿sí? Que tenemos clase. Bueno, nos vemos.